Aquí estamos con Ramón Tejado Holguín y pues sí, a conversar sobre un tema que está en estos días en el tapete y que estará en el tapete cada cierto tiempo, porque cuando no hayan que decir en contra del gobierno, ese va a ser el tema. Cuando no tengan que decir en contra del gobierno, en contra de Danilo Medina, escríbalo que ese va a ser el tema, que es un tema fácil. Tema fácil, además, vendible y todo eso. Pero bien, de todas maneras es un tema, y es un tema importante, el tema de la frontera dominicana, frontera de la República Dominicana con el hermano vecino pueblo de Haití. Ahí está la frontera. Por cierto, fue un tema de los temas que trató el presidente en su discurso de rendición de cuentas. Por lo tanto, es un tema a tomar en cuenta después que recibamos a Kenia, que hoy ha venido 2 veces a promover al Café Santo Domingo. Bueno, no, es que no podía dejarme sin café. ¿Verdad? No puede dejar al tocayo Ramón Tejado Holguín. Gracias, Kenia, sin su Café Santo Domingo. Gracias a Kenia, gracias a Indubán y gracias al Café Santo Domingo. Y arranquemos a hablar de esta propuesta del presidente de la República para seguir fortaleciendo los controles en la frontera dominicana, que es una respuesta también. Primero, es parte del plan que ya venía ejecutando desde el 2013. Correcto. Con el Plan Nacional de Regularización, que está en su fase. Regularización ahora, en la parte de migración, pero en el control fronterizo se llamaba Escudo. La operación Escudo, exacto. Y bueno, es parte, por lo tanto, de ese proceso que está en marcha. Adelante, cuénteme. Sí, bueno, mira, lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de las fronteras, tenemos que hacerlo en plural, las fronteras. Sí, porque si bien tenemos unos 391 kilómetros de frontera terrestre, no olvide la frontera marítima, que también hay que cuidar, y por donde hay trasiego de diversos productos, igual que droga, igual que por tierra. Y por lo tanto, cuando hablamos de control fronterizo, tenemos que hablar tanto de la terrestre como de la marítima, pero también la aérea, que hay que protegerla. Tú sabes que a veces las personas solamente ven en la frontera el tráfico de personas y el tránsito de personas irregulares, personas sin papeles, pero en la frontera es mucho más que eso. Hay no solamente esa actividad que podemos decir ilegal, más la actividad irregular de los tránsitos, sino que tú tienes también el tema de la trasiego de mercancías y de diversos tipos, desde armas hasta mercancías que no están prohibidas, pero pasan sin pagar los debidos impuestos, es decir, el contrabando, hasta mercancías efectivamente prohibidas, como por ejemplo la droga, marihuana, cocaína, etcétera. O sea, cuando hablamos entonces del control fronterizo, la gente no debería ubicarse exclusivamente en pensar que control fronterizo significa controlar el flujo de las migraciones de manera irregular. Pero también cuando hablamos del control fronterizo, tú tienes que conocer lo que controla. Entonces, por ejemplo, hay algo que en muchos países, y aquí también existe, los estudiosos le han puesto un nombre, que es el ciudadano transfronterizo. Un ciudadano que puede vivir en un país y trasladarse de manera regular a otro país a trabajar, y regresa en la noche a su país a dormir como siempre. Es decir, en las fronteras normalmente hay esa franja de contacto. Qué sé yo, tú te pones a pensar aquí, por ejemplo, en el mercado binacional, que es un mercado que conviene a ambos países. Sí, hay una especie de tierra que podemos llamarle de nadie, porque no está en el centro de la frontera,
no es propiamente uno u otro, lo controlan ambos de cada uno de los lados, y en esa franja se permite hacer el negocio. Cosas que necesitan los haitianos, cosas que nosotros necesitamos, cosas que le queremos vender. Entonces, cuando se piensa en la frontera, hay que pensar en esa realidad socioeconómico-político, que no es simple y llanamente el trasiego. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir que sería cuando hablamos de control fronterizo? Bueno, primero que nada, hablamos de aceptar esa realidad. Si hay personas que pueden cruzar regularmente significa con sus papeles, no que cruzan a cada rato, pues tú no puedes impedirle que a esa persona crucen de esa manera. Ahora bien, cuando tú tienes, como en República Dominicana, 391 kilómetros de frontera con otro país, en donde hay zonas que son prácticamente inaccesibles por la gente, bueno, tú tienes que tener algún nivel de control de eso. Y sobre todo, que en la historia de la humanidad, cuando un país tiene un poco mejor desarrollo que otro, es imposible que el que tiene menos desarrollo no vaya gente al otro a buscar mejor vida. Claro. Porque es condición humana. Es decir, es normal que el ser humano quiera ir a un lugar a buscar mejor vida. Ahora, cuando hablamos de control fronterizo, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, primero que nada, que la República Dominicana, que posee una política migratoria clara y definida, por primera vez en muchos años, porque hasta el 2012 no se había, por ejemplo, dado a conocer el reglamento de migración. Fue después del 2012 que el reglamento de la ley de migración, la nueva ley de migración, pudo elaborarse y entrar en vigencia y tener cada vez más control de las personas de cualquier país del mundo que vienen a República Dominicana. Alguien preguntará, bueno, ¿y cómo se hace eso en la frontera? Porque se tiene que la frontera es como muy porosa. Todas las fronteras tienen dificultades. Todas las fronteras tienen ciertos elementos que provocan que la gente pues puedan cruzar de manera irregular, casi siempre poniendo en riesgo su vida. Pues en República Dominicana esos 391 kilómetros que nos separan de manera terrestre de nuestro país más cercano y vecino, está siendo custodiado por unos 5.000, más o menos 5.000 efectivos de diversas ramas, desde el CEFRON, pero acuérdate que por ahí hay policía también, está el ejército, y está inclusive la Armada, porque hay parte de eso que colinda con la frontera marítima. Entonces, tú tienes más de 5.000 personas que se dedican a eso. Modernamente, es imposible que tú puedas patrullar, y todos los países es así, 391 kilómetros. Tú no vas a poner un puesto de una persona armada en cada uno de estos lugares. ¿Qué se ha hecho y qué se está haciendo? Bueno, se está haciendo vigilancia de esta frontera con drones, es decir, usando la tecnología moderna. Claro. Y se van a incluir más drones. Que vayan viendo. ¿Cuántos drones hay en la actualidad? El presidente habló de una cantidad. Sí, hay unos, bueno, aquí tengo la cifra exacta, iba a decir unos 20, pero te puedo decir de la cantidad de drones exacta, bueno, decíamos 500, ¿no? Bueno, que la gente sepa lo que es un dron. Eso que está sosteniendo ahí bueno, ahí está, sí. 900 hombres nuevos, esos 50 vehículos, 950, 3 helicópteros y drones, no especifica la cantidad. Son como unos 50. Para identificación de puntos vulnerables, videovigilancia y más patrullaje costero. Son los 6 elementos de que habló el presidente de la República. Pero ojo con esto, que uno de los elementos más interesantes, porque tú dices, bueno, ¿y qué importa que anden unos drones, 20, 30 drones, patrullando una zona? ¿Y qué es lo que hacen los drones? Tienen cámara. Claro. Y esa cámara tú vas viendo lo que está pasando. Pero
¿Cómo se hace eso? ¿Va a haber una persona por cada dron? Una gente está mirando, ¿cómo se visa eso? Además, se ha hablado de que se ha establecido una cantidad de cámaras también, más o menos similar, en toda la franja fronteriza. Ahí hay un dron. Como tú ves, con una cámara. Se ve la cámara y ya los hay más modernos que es. Bueno, ya hay drones ya que hasta te cargan una persona. Ya hicieron el primer experimento en China. Pues estas cámaras y los drones que tienen instalada la cámara, más todo el sistema de cámara, va a un sistema de videovigilancia. No de videovigilancia en línea. Es decir, todo eso que están viendo los drones, habrá unos 30 oficiales especialmente entrenados para eso, en un salón con muchísimas cámaras, con muchísimas como el 911. Exactamente igual que la tecnología del 911, mirando lo que está pasando a lo largo de la frontera en tiempo real. Es decir, lo que está pasando ahora mismo en la frontera, estos 30 oficiales, en las pantallas, lo van a estar viendo, lo que están patrullando los drones, lo que están mostrando las cámaras. ¿Qué pasa con esto? Que acuérdate que también, como vimos ahí, hay unos 50 vehículos todoterrenos que se van a entregar, más 40 vehículos más four wheel, para la parte de que no hay acceso, cosas que tiene que ir una patrulla individual. Y bueno, cuando tú ves cualquier movimiento ahí, inmediatamente hay una patrulla presta a ir a resolver la situación que pueda ser, ya sea de un tránsito no autorizado de personas o de contrabando o de cualquier otro tipo de actividad. Pero siempre respetando los derechos humanos y entendiendo lo que habíamos al principio del ciudadano transfronterizo. Es decir, es un control de la frontera porque, como dijo el presidente también en ese discurso, bienvenido y es a República Dominicana, que es un pueblo alegre y muy hospitalario, a todo aquel que venga de manera regular, con todos sus papeles, legal, a trabajar. Pero nosotros tenemos una ley de migración muy clara y precisa, tenemos un plan de regularización que se hizo precisamente para resolver las personas que ya tenían derechos adquiridos, unas 240,000 personas que fueron regulares con ese plan, pero a partir de ahora todo el que viene tiene que venir con sus papeles. El control de la frontera entonces implica esos elementos. Y tú me dirás, bueno, entonces con sistema de videovigilancia donde hay 30 oficiales bien entrenados, mirando todo eso, que ven eso, van a resolver ese asunto. Bueno, por eso dije, hay más de 5,000 miembros de las Fuerzas Armadas, militares y policías, supervisando lo que les corresponde a cada uno. Porque acuérdate que también hay situaciones que se dan, no en el elemento fronterizo, sino ya dentro del territorio dominicano. Pero esos han sido reforzados, y era lo que se refería el presidente, con 900 más. Ahora, ¿qué significan estos 900 más? Que esto es muy importante entenderlo. No es como antes decían, de que 900 guardias más. Yo creo que me manden por la frontera porque ahí como que la cosa está buena. Aunque en la época de Trujillo era un castigo mandar en la frontera. No, estas son personas, estos son soldados oficiales que han sido entrenados específicamente para el manejo de situaciones en la frontera. Sí, no es solamente que vamos a vigilar la frontera y vamos a tener el control, sino que estas personas también tienen la capacidad para resolver alternativamente los conflictos, para dirimir situaciones difíciles, para evitar cualquier malentendido que muchas veces se dan entre dos países que se ven separados como lo nuestro. Es decir, son gente capacitada fuera y dentro del país para el manejo de situaciones típicas de la frontera y el manejo de ciudadanos transfronterizos como estos que estamos hablando. No estamos hablando de decir, fulano, ven, perencejito, vete a la frontera y ve a ver lo que tú me haces. Estamos hablando de ese control. Y mira, y hay otro elemento que a veces no se le presta atención. Hay dos puntos básicos. Es decir, además de ese 361, cuando ya tú entraste a territorio dominicano, hay dos puntos básicos por los que tú tienes que pasar.
Uno está en Asua y otro está por Jicomé, por ahí. Sí. Pues esa zona, esas dos zonas, cuando tú vienes de la frontera sur, tú tienes que pasar por este punto de Asua. Y si vienes del nordeste, del norte, pues tienes que pasar por este punto de Jicomé. Ahí se va a reforzar mayormente también la vigilancia, obviamente de los militares, de la propia CEFRON, y por lo tanto es posible que hayan algunos retenes. Yo sé que a mucha gente le molesta que hayan algunos retenes, inclusive en las redes he visto mucha polémica en estos días porque han registrado a algunas personas, pero bueno, ese es el costo de la seguridad y el de tú querer un mayor nivel de control. Y en la zona donde hay un tráfico y un contrabando tan grande, pues tú necesitas esos puntos que son los puntos principales. No hay más puntos así para llegar a la capital que no sean esos dos puntos. Decía un dirigente de la oposición que él enviaría 5.000 hombres más a la frontera. No, 30%. ¿30% de qué? Bueno, 30%, si no me equivoco, él habló de 30% del ejército. Creo que eso es alrededor de 39 en total que se tiene. Fácilmente está hablando de 13.000 personas, de 13.000 miembros del ejército. Ahora, dime tú qué país del mundo manda el 30% de su fuerza. Además de que las fronteras no se cuidan de esa manera. Como te digo, la frontera, por la complejidad de la que hablamos, es decir, la existencia de un comercio ilícito válido, mercado binacional, etcétera, la existencia de ciudadanos transfronterizos, tú no vas a mandar un ejército como si fuera una guerra. Yo creo que lo que intentó fue hacerse el gracioso a ciertas personas que no tienen ese nivel de conocimiento de lo que es una frontera, y dijo, bueno, vamos a decirle que esto es lo que lo vamos a resolver. Además está comprobado que así no es que se resuelven los asuntos de los controles de la frontera. Los controles de la frontera se resuelven de esta manera, y con diálogo y acuerdos entre los países. Mira, por ejemplo, aquí se habla de un muro. Tú sabes que muros existen en gran parte del mundo, se han construido esos muros. Desde la muralla china. Desde la muralla china, sin contar aquella muralla que construyeron los romanos para evitar que los bárbaros llegaran a Britania, y a fin de cuentas, ¿quiénes gobiernan Britania? Los que eran bárbaros en aquella época. O sea, al final de cuentas no sirvió para nada. No sirvió para nada. Digo, los chinos le han sacado mucho dinero a la muralla china. Sí, como turismo. Hasta yo subí una vez, sí, caminé por la muralla china. Mira, Ceuta y Melilla, que son dos provincias que dividen a España con África del Norte, con Marruecos en concreto, pero con toda el África del Norte, tiene, no un muro, tiene una valla enorme que está separada por una especie de tierra y otra enorme también y electrificada, además. Y electrificada. ¿Y tú sabes lo que ha pasado? Mire, le están haciendo una pregunta. Y dice ¿qué tan sostenibles son las medidas a tomar para el control de la frontera? Sostenibilidad, está un concepto. Me parece muy bien, pero déjame terminar los certificados. Adelante. Y eso ha evitado Esta es Victoria Costa. Eso ha evitado, gracias a Victoria por estar ahí. Eso ha evitado que del África del Norte se vaya a España. No lo ha evitado. No, y hay que ver qué muro es ese. ¿Qué muro? Son dos muros. Entonces, control fronterizo. Electrificado. Control fronterizo implica esto, implica acuerdos económicos, e implica, claro, un control de la frontera como este que estamos diciendo. Victoria Costa, ¿qué tan sostenibles son las medidas a tomar para el control de la frontera? Bueno, yo te acabo de decir, ¿qué tan sostenibles son? Que se invierta los recursos que se necesitan para mantener los drones volando, y hay una voluntad del gobierno de que así sea, que se le dé mantenimiento a las cámaras, y hay una voluntad del gobierno que así sea, que se continúe el entrenamiento y la capacitación del personal que ahí esté. Ojo, con esto de las cámaras y los drones, hay otro elemento muy importante que hay que tomar en cuenta. La reducción de la corrupción, porque nadie va a negar que en la frontera puede haber algún nivel de corrupción entre los soldados, pero tú te imaginas cuando tú tienes unas cámaras que están viendo y están observando en cada uno de los pasos fronterizos cómo se va manejando las cosas. Y si alguien te da dinero... Carlos Morián,
Dice ahí, soy dominicano ausente, me preocupa mucho el futuro del país, porque en Santo Domingo no se crea una base de datos, al menos para saber quién es quién. Mira, yo supongo que se refiere a una base de datos de migración. Pues le tengo una información, existe esa base de datos. Si ese fue uno de los productos del Plan Nacional de Regularización. El Plan Nacional de Regularización se le da un carnet a la persona que contiene un código de barra, el famoso código de barra, sí, claro, que tú puedes leer inclusive con un celular. Con ese carnet se le da el código de barra y ahí puedes saber la información de esa persona. Inclusive por eso también es tan difícil de falsificar, porque tú nada más tienes, cuando una gente te lo da, tú haces el código de barra con cualquier teléfono. Ahí está el carnet. Mira, y ahí está el código de barra. Con cualquier teléfono, claro, oye bien, con que tenga el lector QTF, pues tú lees el código de barra. Pero, entonces, primero que nada, se tiene esa base de datos. Se tiene el mandato, también en la frontera, de que toda persona, porque hay dos cosas, que hay varias formas que hay que entender de cómo vamos a llamar, se devuelve una persona irregular a su país. Una es que no se deje entrar. Simplemente, cuando tú tienes el control de la frontera, la persona intenta entrar y usted no tiene que llevar a cabo ningún proceso porque simplemente no lo deja entrar. Uno es que usted lo atrape en el momento en que está entrando. Ahí usted le puede tomar las huellas digitales e inclusive en el sistema de el Plan Nacional de Regularización, la identificación es biométrica, tiene varios puntos, no solo las huellas digitales para hacerlo. Y la otra es que la persona ya esté en territorio dominicano y entonces ahí implica una deportación, pero ya eso implica un proceso de respeto a los derechos humanos según las convenciones internacionales que se lleva a cabo. Pero en todos estos casos, excepto en el que tú no dejas entrar, tú tienes una base de datos de esas personas y puedes identificar que hay gente que ha intentado una y más veces entrar. Tienes a Clara Castellanos preguntándote ahí, estuve escuchando el discurso del presidente y me parece muy buena las medidas a tomar. Mi pregunta es, ¿habrá alguna sanción para los soldados dominicanos que dejen entrar ilegales haitianos a cambio de dinero? Pues acaba de producirse incluso eso una iba sanción. A decir, se acaba de producir, ya hay ejemplos de esto, e insisto, con las cámaras y el hecho de que hayan unos oficiales y personal entrenado en esto, y además, fíjate que es lo que pasa, mientras más secretismo hay, mientras la relación es entre una persona que está en un puesto y alguien que viene, mayor probabilidad de corrupción hay, porque es entre tú y yo, tú me das lo mío y pasa. Pero imagínate cuando yo tengo ese puesto, que además de que tengo la gente ahí parada, tengo a alguien que está circulando por todos lados en Fort Worth y tengo 30 oficiales entrenados para eso, claro, mirando las cámaras. Ya no quiere decir que no haya corrupción, pero si hay corrupción debe ser muy sofisticada e implicar mucho dinero, que yo no creo que un migrante tenga tanto dinero para eso. Porque antes teníamos el problema de la vigilancia a los que vigilan. Exactamente. Porque no teníamos la manera de vigilar a los que vigilan. En este caso estamos haciendo todo esto, entonces, y sí, y como te digo, claro, ve a la prensa y va a encontrar sanciones ya que se han establecido. Bien, ¿nuestra soberanía solo se ve afectada con la inmigración ilegal? Es una pregunta. Bueno, es que en realidad la soberanía no se ve afectada por la inmigración ilegal. Si tú tienes un control de la frontera y a la persona la ve, la devuelve, eso no afecta a la soberanía dominicana. Además, en el mundo entero, si cuántos inmigrantes, digan un país, piensen en un país, y díganme si tiene o no migrantes ilegales y cómo se ve afectada su soberanía. La soberanía se ve afectada por una serie de elementos en los últimos tiempos, más que nada culturales, más que nada de identificación. Lo mejor que puede tener una democracia para fortalecer su ciudadanía, ¿tú sabes qué? Que el ciudadano se sienta parte del colectivo, que un ciudadano se sienta que en este país puede realizar sus capacidades al máximo. Por ejemplo, la pobreza afecta más a la ciudadanía que la migración ilegal. Claro. Reducir la pobreza fortalece el sentido de pertenencia. Que la gente pueda educarse fortalece el sentido de pertenencia y de comprender que tiene un país que vela por él. Mejor salud es un elemento que afecta positivamente a la soberanía.
que el tema de la migración ilegal. Nosotros, de hecho, hablamos de soberanía alimentaria. Hay soberanía alimentaria, hay una soberanía social, está la ciudadanía. ¿Sí? Es el sentido de pertenencia, es el que yo... ¿Tú sabes qué afecta más a la soberanía? Esta cantaleta de mucha gente que se llama nacionalista, que no cree que en República Dominicana nosotros podemos tener el control de nuestra propia vida. Esta gente que vive diciendo, no, esa cosa que se hacen a los dominicanos está mal hecha. Ah, tenía que ser dominicano. Eso afecta más a la soberanía que la gente que vienen ilegalmente. Sentirse parte y orgulloso de que los dominicanos podemos hacer las cosas bien y la estamos haciendo bien. Sentirse parte orgulloso de que estamos mejorando nuestro sistema educativo, de que estamos mejorando nuestro sistema de salud, de que usted puede ir a un banco y coger un préstamo porque hay un mayor nivel de democratización, que usted puede caminar libremente por la mayor parte de la ciudad, no quiere decir por todo, porque sabemos que hay algunas situaciones que se está buscando control, pero eso es mucho, hace el sentido de pertenencia y tú perteneces y tú sentirte que perteneces a una nación, a una nación soberana que manda a sí mismo, afecta más positivamente que cualquier control migratorio. Creo que es importante que la gente sepa, sobre todo alguna de esta gente que nos ve desde fuera del país, que nunca antes la frontera dominicana había estado mejor cuidada que ahora. Nunca antes. Y yo creo que eso es un hecho. Y mira, nunca se había hecho. Nunca había estado mejor cuidada y nunca se habían aplicado todas las leyes y los reglamentos migratorios como se está haciendo nunca antes. Nunca. Así es. Todo esto lo venimos heredando desde hace bastante tiempo. Décadas y también décadas. Es un problema complejo que, como ya para mí es una frase cliché que yo digo, los problemas de un país como el nuestro, que vienen de lejos, no son un Ferrari que pasa de 0 a 100 en 2 segundos. En lo que canta un Los gallo. problemas, tú tienes que ensayar formas de resolverlos y los vas resolviendo según el tiempo te lo permita y los recursos con los que tú cuentas te lo permitan. Pero nunca antes, efectivamente, había un control migratorio como el que ahora hay. Nunca antes había una aplicación de las leyes migratorias como el que ahora hay. Nunca teníamos un control de la frontera como el que tenemos. Y a propósito de eso, y eso que acabas de decir, que yo creo que es muy importante, para responder la pregunta sobre la sostenibilidad de este proyecto, un elemento muy importante para que se sostenga esto es también que la ciudadanía se empodere y lo entienda. Y sea quien sea que esté en un momento dado en el gobierno, no pueda echar para atrás estas cosas. Pero solo si hay un realmente... O sea, tú tienes que comprender la política y defender la política. Lo que existe realmente, lo que se está haciendo. Salir a decir, como vienen algunos, con mucho pesimismo, que eso no significa nada, que eso hace nada. Entonces eso termina, que bueno, tumbando la política y probablemente los que tengan posibilidad de gobernar en el futuro, pues cambien esto de alguna manera. La sostenibilidad de esto es que sea efectivo y está siendo efectivo. Claro, solamente en enero se devolvieron 15,000 personas. 15,000 ahí, solo en enero. Sin violarle los derechos, incluso. Sin violarle los derechos. Y 15,000 sin haber establecido todos estos nuevos controles. Estaban todavía incipientes, en prueba, muchos de ellos. Imagínate con todos estos controles. Pero se devolvieron 3,000 y pico de toneladas de marihuana, se quemaron cigarrillos que venían de contrabando. Sí, mercancía de diferente naturaleza. De muchísima naturaleza. Claro, o sea, lo que te quiero decir, estas medidas, que si bien el presidente anunció que las reforzará, no son tampoco algo que salieron como dijo una vez el profesor Bosch, por arte de vivir loque. No, entonces se ha estado estableciendo desde hace tiempo y ahora estamos llegando a este nivel. Así es. Gracias a Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros siempre. Gracias a Victoria Costa, a Carlos Morián, a Beatriz Solano, a toda esa gente que estuvo ayudándonos en la entrevista, porque necesitamos una ayuda importante, claro que sí. Así que, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Tenemos muchos problemas, pero el problema de la inmigración ilegal en la República Dominicana no es el más importante.
Por lo menos se está haciendo muchas cosas muy buenas para resolverlo. Sí, para enfrentarlo, porque tampoco hay solución para eso. La gente siempre va a emigrar de un lado pobre a un lado donde pueda tener mayores oportunidades de desarrollarse. Lo hemos hecho los dominicanos. Tenemos más de 2 millones en Estados Unidos, tenemos casi 1 millón en Puerto Rico. No hay una familia dominicana, yo creo que ni si la familia suya, que no tenga, aunque sea un primo, aunque sea un primo lejano en Estados Unidos. Así es. No lo hay una familia dominicana que no tenga que ser un primo por allá. Es decir, ese es un fenómeno humano, el de la emigración, y es un fenómeno tan viejo como la humanidad. Así es. Tan viejo como la humanidad, para que entendamos, ¿no? Así que, bueno, seguiremos con este tema, no se preocupe, seguiremos enriqueciéndolo con los aportes de ustedes. Gracias por estar ahí y les esperamos en la próxima.